Buenas noches, hermanos en la fe cristiana. Yo soy Abraham. Yo soy Rafael. Pues estamos otra vez con un nuevo video de un general. Bueno, es una mujer, se llama María Woodworth Ether. Fue una mujer que realmente Dios la usó muchísimo. Pero ¿qué les parece si antes de empezar a hablar de la vida de esta gran mujer, oramos un poco? Señor Jesús, gracias Padre por esta noche, gracias porque nos permites a Rafa y a mí estar juntos, gracias porque permites Dios las adversidades en la vida de todos, Señor Jesús. Te pedimos que enamores y engrandezcas el corazón de la gente que escuche un mensaje de salvación con tu paz y tu fe, Señor Jesús. Espíritu Santo, desciende en los temores de la gente y quítalos y arráncalos de raíz, Señor, por tantas situaciones de sismo, Señor. Te lo pedimos confiando fielmente, Señor Jesucristo, en ti. Amén y amén. Amén. Pues bueno, hermanos, hoy toca la historia de María Woodworth. ¿Tú qué opinas, Rafa, de esa gran mujer? Ay, pues es tremendo, es una generala definitivamente, una mujer luchadora, una mujer que fue respaldada por el Todopoderoso, muchas adversidades. Imagínate, en esos tiempos no habían predicadoras, en ese Exacto. tiempo incluso no había ni derecho al voto para las mujeres. Estamos hablando de los 1870, ¿no? Más o menos. Entonces fue fuerte su situación, pero ella venció claro está, por el poder de Dios. Claro que sí. Pues realmente vamos a ver qué nos trae. Yo creo que va a ser una gran bendición escuchar la vida de estos hombres, de estas mujeres por igual. Ella realmente ha sido una pionera, yo creo, en el aspecto cristiano hacia las mujeres. Ya como lo comentaba Rafa, y si es real, pues en ese entonces la idea del hombre pues siempre era un poco más machista, era mucho más diferente y pues no había esa idea de querer, pues sí, ¿no? Engrandecer a Cristo por medio de una mujer. Era así como muy criticado, ¿no? La mujer estaba así como que muy en la idea, los hombres más bien tenían esa idea de que la mujer debía de estar en casa y tener muchos Cuidando a los hijos niños, y el hasta hogar, ahí. limpieza del hogar. Exactamente. Entonces, pues vamos a escuchar un poco la historia de María Woodworth. Espero que les agrade. Realmente el material es obtenido de muy buenas fuentes. Es un material que pues es fácil de conseguir, pero al mismo tiempo difícil porque datos de ella no existen casi. Los libros que hay y las ciertas anécdotas que ella cuenta no son tan fácil de Tan obtener. accesibles. Exactamente. Pues sí, hay muy pocos datos sobre ella, pero realmente es una mujer que Dios la usó poderosamente. Claro. Pues Rafa, Pues sí. cuéntanos un poco de ella. Pues vamos a ver que ella, María Woodworth, fue una mujer pues bastante utilizada por Dios. Voy a comenzar a leerles, a compartirles algo en esta biografía de María Woodworth Ether. ¿Bien? Dice así: María nació el 22 de julio de 1844 en New Lisbon, Ohio. Fue la cuarta hija de unos granjeros, Samuel y Matilda Underwood, y de niña padeció la angustia de tener un padre alcohólico y un hogar sin Cristo. Una niña de pueblo en mitad de un estado agrícola. Parecía destinada a ser ama de casa y madre, pero a los 13 años, tras convertirse, María Woodworth Ether recibió un llamamiento a servir a Dios como predicadora. Cuando María tenía 10 años de edad, su padre se convirtió y empezó a asistir a la iglesia y a orar por su familia. A los 13 años de edad, María fue a la iglesia y se conmovió cuando escuchó el mensaje de salvación. Desde ese entonces, ella escuchó el llamado de Dios para servir como predicadora del mensaje de salvación, pero se convenció a sí misma que esto no podía ser, a menos que se convirtiera en la esposa de un misionero, porque en esa época las mujeres solas no podían predicar y ni siquiera podían votar. Hoy sabemos que ese fue su primer gran error, porque Dios
siempre pasará por encima de todas las circunstancias para cumplir su propósito en aquellos a quienes Él mismo ha llamado. Es bien cierto esto, Abraham. Vemos cómo el Señor pues no le importa esto, simplemente que cumpla su voluntad. ¿Sí? Él hará lo que uno puede decir, o la sociedad misma estar en desacuerdo, pero la voluntad del Señor es todopoderosa, ¿verdad? Pues sí, amén. Yo creo que realmente Dios respalda a quienes llama, y al final de cuentas pues ella fue llamada desde que estuvo joven. Claro, ¿no? Que sí. Bien, vamos a continuar con la lectura. Dice así: María no pudo continuar sus estudios porque su padre murió y ella tuvo que trabajar para aportar al sostenimiento de la familia. Y en medio de su tribulación conoció al joven soldado John Woodward, quien regresaba de la Guerra Civil norteamericana. Aún sin ser cristiano, María se casó con él y trabajaron juntos en la granja en medio de penurias y dificultades. Tuvo 6 hijos y murieron 5 de ellos, lo cual trajo mucho dolor a su vida. Solamente sobrevivió su hija Lizzie, transformando la felicidad de los Woodward en una profunda tristeza. Las dificultades para una mujer en el siglo XIX eran enormes y los problemas personales de María parecían insalvables. Su madre murió poco después y ella tuvo que hacerse cargo de la granja, lo que terminó con sus sueños de dedicarse a predicar. ¿Qué te parece, Abraham? No, pues opinas? Yo creo que qué cruel, realmente qué cruel, ¿no? Que ella tenía pues ese deseo de predicar, pero al mismo tiempo es extraño, ¿no? Pero hasta generales de Dios les pasa, o mujeres usadas, que se casan con gente que realmente no es cristiana. Bueno, en esos años hay que entender, ¿no? Cuál era el movimiento allá en Inglaterra, pues era un movimiento un poco complicado. En los Estados Unidos también. En los Estados Unidos también, igualmente, pues era muy diferente, ¿no? La forma de pues sí, de comunicación entre hombre y mujer, y como como decías, ¿no? Lo que leías, ella tenía un sueño de... Tenía un llamado ya para servirle a Dios, y no hubo tal. Entonces ella se compró esa idea de que pues no había manera de poder servirle al Señor, pero pues vamos a ver que continuar con lo que habla esta biografía, ¿verdad? Eso sí. Entonces yo veo que definitivamente pues el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Sí, exacto. Yo creo que algo en específico, ¿no? Yo creo que al final de cuentas Dios siempre va a querer involucrarnos más allá en su trabajo, más allá en cualquier cosa, para querer comprometernos, ¿no? Y al mismo tiempo que podamos tener una vida un poquito más recta y más íntegra. Sí. No, yo creo que al final de cuentas, pues, Dios es el que hace los llamados, ya nosotros obedecemos si queremos o no queremos realmente, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de esta biografía. Estamos hablando de María Woodward Etter. Ok. Dice: María, desesperada, buscó en la Biblia la respuesta a su triste situación. Las palabras del profeta Joel la llenaron de ánimo cuando descubrió que según sus promesas de Dios, cuando descubrió que según las promesas de Dios, tanto las mujeres como los hombres recibirían el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Yo creo que eso fue como algo muy padre, ¿no? Muy alentador para ella, así decir, ¿sabes qué? Ya lo encontré en el libro de la Biblia, acá en Joel, hombres y mujeres pueden ser llenos. Amén. Yo creo que eso la edificó mucho, y yo creo que quitó esa idea que tenía de pensar que al igual ya no iba a lograrlo, ¿no? Dice: una noche mientras oraba tuvo una visión que llevaba sobre las inmensas praderas del oeste, y vio como ella predicaba sobre los amarillentos campos de trigo. Entonces una voz le dijo: así como caen los granos, caerán las personas. Una nueva vida comenzaba para María. ¿Cómo podría superar todos los obstáculos y convertirse en una de las primeras predicadoras del siglo XIX? Comenzó a servir dentro de su propia iglesia.
pero al poco tiempo su ministerio se extendió a otras congregaciones que le pedían que fuera a visitarles. Al poco tiempo, María comenzó a comprobar que tras la oración algunas personas caían al suelo sin que ella las tocase. Asombroso, ¿verdad? Eso es algo Sí. que yo desearía poder experimentar algo así, caerme sin ser tocado, escuchando una prédica, que el Espíritu Santo al decir algo así, va a ser tremendo, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo les hago así algo de mi corazón. Yo la verdad, cuando yo conocí la primera vez así de Dios, la verdad sí fue así como muy diferente, porque a mí sí me pasó eso, sin necesidad de que oraran por mí, estaba nuestro pastor. Y yo me acuerdo que estaba él orando por allá, bien lejos, y yo me caí así, estaba atrás de una silla y me caí sentado, ¿no? La verdad, gracias a Dios caí sentado. ¿Hubo alguien que te tocara? No hubo nadie, realmente, sí. Y yo comprobé eso, pero yo creo... a este sí, relato. fue muy similar, y yo creo que realmente... yo creo que ya el hecho de que Dios te hable y te lleve a una visión así como la que ella tuvo, ¿no? Que el decir, ¿no? ¿Sabes qué? Así como se ve de amarillo, granos, más bien así como caen los granos, así caerá la gente, o sea, yo creo que más bien, pues Dios realmente le hablaba a una mujer. Muchas veces yo escuchaba la historia que leía Rafa, la parte de la historia donde decía de sus hijos que había perdido. ¿Cuántas veces nosotros por menos nos sentimos más tristes? Sí, se puede incluso hasta derrumbar, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que prácticamente es un poco complicado. 5 hijos perder. Sí, pues sí, es un poco complicado voltear y ver como mujeres como ella sufrieron tanto, pero al mismo tiempo como Dios las compensaba, cómo las ayudaba, cómo las bendecía, cómo hablaba con ellas, cómo las enamoraba, cómo al mismo tiempo Dios las fue tranquilizando, porque al final pues no fue ni la única mujer ni la última que perdió hijos, ¿no? Pero si te pones a pensar y dices, qué fuerte ha de haber sido para una mujer que pues pasar esa situación, ¿no? Y luego ver pensado, o más bien ver que había había una gran posibilidad de perder su llamado, ¿no? Claro. Pero bueno, dice, estos trances le causaron numerosas críticas entre los ministros de las diferentes denominaciones. La propia predicadora definía que esta manera de los trances son una de las 4 formas en que Dios se manifiesta en una visión. En la forma del trance, las capacidades naturales se congelan y de esta manera Dios puede ministrar todo lo que sea necesario. Bueno, si nos ponemos a ver, realmente es muy increíble, porque en ese año, estamos hablando de 1840, entre el 40 y el 50. Entonces estamos hablando de que en esos años estaba bastante como criticable eso, ¿no? Ahora hay que recordar, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ella estuvo en la misma época contemporánea que Alexander Dowie. Claro. Eran muy contemporáneos, estaban muy en la línea, uno al igual en Inglaterra y el otro en Estados Unidos. Como eran los pioneros del movimiento cristiano, vamos a llamarlo así, del avivamiento que Dios había hecho, provocado en la iglesia, tenemos que tener algo en cuenta, que tanto uno sabía del otro como el otro sabía del otro. Así que ella sabía de él de ella, él criticaba doctrinas de ella no lo criticaba, realmente era una mujer. Prefería mantener sus comentarios de manera personal, ¿no? Y eso es bueno, eso es sabio, francamente. Yo creo que honestamente era una mujer con bastante sabiduría, tengo que ser yo le respaldo. Sí, yo creo que era de esas pocas mujeres, o de esos pocos hombres, vamos a llamarlo así, de esas pocas mujeres o hombres que realmente no necesitaban juzgar a nadie ni criticar a nadie para realmente saber que Dios estaba con ellos, ¿no? Yo creo que esa historia de María Woodworth-Etter nos puede dejar una gran lección
de que no porque seas usado por Dios vas a criticar a tu prójimo, ¿no? Claro. Yo creo que ese puede ser un buen punto, ¿no? De parte de ella. Y pues yo creo que también el lado pues de la pasividad, del amor, de la tranquilidad, de que después de la adversidad de 5 hijos que murieron, o sea, hubo una gran bendición, ¿no? Atrás de lo un malo, apoyo, un soporte del hubo Señor. algo bueno. Pues va, Rafa, ahora sí que Okay. continúe Bueno, con lo demás. muy bien, vamos a continuar leyendo esta biografía de María Woodworth Etter, apasionante francamente. Sí, realmente a mí sí me agrada Tremendo. muchísimo. Bueno, dice así, unos años más tarde, en uno de los momentos de mayor reconocimiento, María se separó de su marido, que le había engañado con otra mujer. En 1892, su ex marido moría de fiebres tifoideas. Ella se casó unos años más tarde. Después de una larga temporada de campañas evangelísticas en el oeste y de la publicación de varios libros, su fama se extendía por todo el país, pero también tuvo problemas con la justicia. Fue citada 3 veces a juicio, pero solo una de ellas prosperó. El juicio se realizó en Framingham, Massachusetts. Los cargos eran los de hipnosis y la práctica de la medicina. Al final la causa se desestimó. La campaña mundial de Los Ángeles, en la que participaba la iglesia de Azusa, fue la que originó una de las divisiones más profundas y duraderas entre los nacientes grupos pentecostales. Un tal John G. Shepe comenzó a predicar que solo había que bautizar en el nombre de Jesús y que si alguien había sido bautizado en el nombre de la Trinidad, debía ser rebautizado. Aquí hay algo que quisiera hacer un paréntesis, Abraham, Claro que sí. de cómo puede cambiarse la idea de lo que es la palabra, cómo puede distorsionarse, porque bien sabemos que al ser bautizado, el Señor Jesucristo mismo dijo, y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí. Eso está escrito en la Biblia, no lo estamos inventando. Exacto. Mas, sin embargo, esta persona quizás llegó a escuchar esa voz que le haya dicho solamente en el nombre de Jesús, pero vemos que hubo ahí una Sí, un confusión, distorsionamiento, una ¿no? voz que pues muchas veces bien sabemos que pues el diablo pues tiene sus maneras de trabajar, y muchas veces pues sabemos que en su mayoría es a través de la mentira. Sí, eso sí. ¿Verdad? Bien, dice así, continúa con la lectura, dice así, la hermana María adoptó una posición ambigua y tan solo unos años después condenó abiertamente el unitarismo. En 1918, tras 45 días, perdón, en 1918, tras 45 años como evangelista, María se estableció en Indianápolis y construyó una gran iglesia. Algunas declaraciones de la evangelista. Los domingos recorría más de 11 kilómetros y tenía reuniones los sábados en la noche, además de 3 reuniones de Rabat, a veces en diferentes iglesias, y luego volvía a casa por un camino árido y empinado. Para entonces estaba exhausta y apenas si podía moverme para hacer mi trabajo. Pero al final la semana comenzaba de nuevo y muy ameno. A menudo tenía reuniones durante la semana en los pueblos de alrededor, cerca de donde yo había nacido. Éter era conocida por demostraciones del poder de Dios en formas inusuales. Mientras ella predicaba, la gente corría hasta el altar clamando misericordia. Caían bajo el poder de Dios y yacían en el piso como si estuvieran muertos. Luego de casi 2 horas, una persona tras otra se paraban de un salto y gritaban dando adoración a Dios. Sus rostros brillaban, por eso la llamaban conversiones brillantes. Pues vemos algo bien interesante, cómo el Señor
pues podía hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Imagínate a las personas corriendo arrepentidas hacia el púlpito y caían en poder de Dios, pues hablándoles. Sí. Y ya después que salían de ese estado, pues se podía ver pues cómo sus ojos pues brillaban de esa gracia de ser salvos. Entonces algo maravilloso. Yo creo que realmente muchas veces, ahorita veía, ¿no? Que decía Rafa, leía Rafa, ¿no? Que caminaba 11 kilómetros, Ujú. ¿no? O Más de 11 sea, kilómetros. vamos a ser reales. ¿Cuántas veces puede ser que nuestra iglesia esté más cerca? La Sí, verdad. es cierto. Y no somos responsables como para ir o comprometernos, ¿no? Ujú. Ahora, yo creo que no es que ellas sean mejores que nosotros o ellos, los hombres de literaturas o de libros, no. Pero yo creo que tuvieron algo muy en común todos y fue realmente la convicción del poder de Dios, ¿no? Yo creo que Dios los había usado mucho para hacer muchas cosas. O sea, imagínate, 45 años estuvo en el ministerio, porque ahí habla de 45 años en el ministerio. Estás hablando de que realmente fue una de las, yo creo de las pioneras principales, porque en el libro en un libro de que habla de ella, se le nombra como la mujer que movía el espíritu de Dios, ¿no? O sea, no significa que ella moviera a Dios, significaba que Dios la usaba a ella y la llamaban así, ¿no? O sea, como nada más como dato, ¿no? O sea, al final te das cuenta que yo creo que Dios realmente respalda mucho a la gente, pero te das cuenta de que teniendo un buen corazón, un buen objetivo, pues Dios va a hacer grandes cosas. Claro. La verdad, a mí sí me impresiona mucho el estilo de vida de hombres como Alexander Dowie, María Woodworth, entre John muchos Lake, otros, claro. sí, John Lake, Charles Spurgeon, Sí. muchos ellos que realmente, o sea, miles de hombres que realmente sus vidas han sido Estuvieron destinadas. dispuestos a ser Sí, usados. o sea, realmente fueron usados, ¿no? O sea, la verdad fueron usados. Y qué mejor que escuchar realmente a una mujer que fue pionera realmente también. Yo creo que nos deja una gran lección. Bueno, a mí ahorita me deja una gran lección en la cual pues te das cuenta que no por muy grande que sea la adversidad, debes de frenar las cosas, ¿no? Sino Sí, claro. continuar. No, yo creo que eso a mí me queda muy claro, ¿no? Continuar y no decaer, porque Continuar al en final la pues obra del Señor. el de la culpa no es Dios, ¿no? Claro, Pero bueno, de acuerdo. aquí dice, era el 1 de enero de 1885 en una iglesia metodista. 5 líderes se pusieron a orar para que Dios sacudiera la ciudad y Dios le contestó por medio de un niño. El niño líder de la clase cayó primero bajo el poder de Dios, se levantó de un salto y se acercó al púlpito. Comenzó a hablar con sabiduría y poder de Dios. Su padre comenzó a alabar al Señor mientras el pequeño exhortaba y llamaba a la gente a Cristo. Toda la congregación comenzó a llorar y algunos clamaban y otros caían postrados. Tal demostración del poder tocó negocios, bares y alcanzó a muchos pecadores, a la gente, alcanzó a muchos pecadores y a la gente. La gente caía bajo el poder del Espíritu Santo en las carreteras, en las casas, en los negocios, y Dios la usó en señales, prodigios y especialmente en sanidades físicas. Dice, su larga vida tocaba a un sinfín. Con 82 años, tras haber enterrado a 6 hijos y 2 maridos, poco le quedaba ya por hacer. Su ministerio ya había sido sencillo, pero acompañado por grandes manifestaciones de poder y miles de convertidos. Fíjense haciendo ese, ahorita no, Rafa, no sé tú qué opinas, escuchando lo que dice, ¿no? O sea, cómo Dios usaba hasta los niños, ¿no? En la época de ella. De hecho, fíjate que estaba recordando un pasaje del Antiguo Testamento y en el cual se relata el rey estaba pues bajo máximo peligro, de hecho todo Israel, porque estaba asediado por un pueblo que iba a invadirlo.
y le llegó palabra de un niño que empezó a profetizar y empezó a dar palabra de que el Señor estaba con ellos, iba a apoyar y a destruir al pueblo enemigo, y así fue. Entonces empezaron a ver que algo así muy similar, parecido a esto de lo que se relata ahí. Entonces yo puedo comparar que las cosas que se vivieron en esos tiempos, en los tiempos de los israelitas, el antiguo Israel, pues se pueden vivir nuevamente si el Señor así lo desea, ¿verdad? Entonces ahí se ven manifestaciones muy comparables a esos tiempos. Sí, pues realmente sí, Asombroso. yo veo que esta mujer fue realmente muy usada por Dios. La verdad, fue una mujer muy usada, fue una mujer que al final pues Dios la levantó. Y pues igual, o sea, fíjense, o sea, tenía 85 años y seguía sirviendo a Dios. Sí. Y vamos a ser reales, ¿no? O sea, vamos a expresar esa edad, ¿no? O sea, 85 años. ¿Cuántos a los 85 años ya no quieren ni estar en la iglesia, ¿no? Sí. Y eran mujeres, lo voy a llamar así, con un gran corazón. Y ahí es donde nos damos cuenta que decía, ¿no? Hace rato, la mujer que movía el Espíritu de Dios. Yo creo que más bien era la mujer que Dios la movía con su espíritu, ¿no? Pero sí movía ella el Espíritu de Dios al estar dentro de ella, ¿no? O sea, yo creo que sí es coherente y realmente yo creo que es algo bien real. Yo creo que cuando tienes un corazón para las cosas de Dios, para querer ayudar a la gente, para yo creo querer enseñar algo bonito, para realmente pues dedicarle tu vida a todo este llamado del evangelismo, yo creo que Dios Él está más que realmente dispuesto. Reafirma eso, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, 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 muy padre. Claro. Pero bueno, Sí. aquí hay otro dato que dice, ¿no? El ministerio, o sea, cómo ella fue en el ministerio, ¿no? Dice, María se dio cuenta de que ya no podía seguir inventando excusas para huir del llamado de Dios. Empezó a tener visiones y a sentir dolor por las almas que se perdían en el infierno. Ella decía que en cada visión que Dios le daba, aprendió tanto de la Biblia como si hubiera pasado muchos años de enseñanza en un seminario bíblico. O sea, fíjense algo ahí bien claro, ¿no? Como cuando Dios la llama al ministerio, ella se dio cuenta de que, pues, si ella hubiera querido huir del llamado de Dios, realmente Dios la llevaba a que por medio de la Biblia se diera cuenta de que pues prácticamente ella debía de estar en ese llamado, ¿no? Pues hubo visiones. Aquí se habla de cómo ella vio imágenes del infierno, pues vemos que verdaderamente es una pesadilla. Sí, exacto. Entonces pues ella empezó a sentir un dolor por las almas que se perdían, y Jesucristo mismo fue quien le enseñó estas Exactamente, visiones. ¿no? Yo como dice Rafa, y si es real, ¿no? O sea, imagínate empezar a tener esa hambre por las almas, realmente recuperar a la gente, tratar de recuperar una familia, ayudarla para llegar a un llamado acá en las cosas pues sí, de Dios, ¿no? Pero dice aquí otra parte, dice, Dios le dio visiones en las que Jesús le decía, ve y yo iré contigo. También le prometió en una visión que cuando ella predicara, las personas caerían. Todo esto la llevó a rendirse finalmente ante el llamado de Dios y le pidió que la ungiera con el Espíritu Santo. Este fue el punto decisivo para empezar su ministerio. Cuando ella le pidió a Dios el bautismo del Espíritu Santo, inmediatamente lo recibió como fuego líquido. Según sus propias palabras, ese fuego siempre la acompañó por el resto de su vida. Y fíjense, wow, ¿no? O sea, poderoso. Sí, ¿no? La neta, o sea, tengo que ser real, es increíble y es muy padre. Yo creo que es algo bien padre que anhelamos todos, ¿no? Definitivamente. Realmente, o sea, yo quiero hacer como una aclaración ahí bien padre como para toda la gente cristiana. Muchos pedimos la unción y realmente la unción es el respaldo de Dios en tu vida, ¿no? Pero ahí ella hace un énfasis muy real, ¿no? O sea, ni siquiera cayó como fuego, ¿no? Sino que fue como fuego líquido que siempre la acompañó a donde iba, ¿no? Yo quiero hacer como ese paréntesis grandísimo, ¿no? Y quisiera invitar a la gente que ve este video y escuche la historia de esta mujer a que
realmente debemos de ser llenos de ese Espíritu Santo honesto, Claro. sincero, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú, Rafa, eso? Y es que esto es bíblico. El mismo Señor Jesucristo le dijo, bueno, perdón, más bien Juan el Bautista, él decía que él bautizaba con agua, pero que cuando llegara, pero Jesucristo, él bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces esto es algo bíblico. Sí. Entonces vemos, se comprueba cómo en este caso María Woodworth Etter pidió que sea llenada, bautizada por el Espíritu Santo, y así fue. Y aquí Sí. empieza a hablar cosas que son pues manifestaciones poderosas. Sí, yo creo que son manifestaciones que muchas veces edifican tu vida, edifican tu corazón y realmente te hacen visualizar las cosas de una manera muy diferente. Yo creo que es cuando Dios empieza a derramar su gracia y su presencia sobre la vida de muchos por medio de esas manifestaciones, ¿no? También por último quisiera aprovechar para decir que la importancia de que uno tiene que ser nacido de nuevo, el nacimiento. Es bien importante eso, ser nacido de nuevo como cristianos, y pues también rogarle al Señor Jesús que nos bautice con su Espíritu Santo. Claro que sí. Dice, bueno, sigamos leyendo, dice, la primera reunión evangelística se dirigió a su propia casa, con sus familiares, y desde ese momento se hizo evidente el poder de Dios sobre su vida a través de las señales y prodigios que fueron siempre las marcas de su ministerio. Luego empezó a predicarles más allá de su propia comunidad. Empezó a hacer campañas evangelísticas y los pastores de muchos lugares la invitaban porque querían que la predicación de ella avivara sus iglesias. Dios le prometió que cuando ella abriera su boca para predicar, él la llenaría con sus palabras. Esta promesa se cumplió literalmente en sus reuniones. Muchas personas no podían soportar el poder del Espíritu Santo y la convicción de pecado y salían corriendo, gritando, porque querían recibir a Cristo en sus corazones. Ella disfrutaba de su profunda comunión con Dios y esa vida de intensa oración se reflejaba en sus servicios. Tengo que ser real, o sea, esta parte donde dice, ¿no? O sea, cómo llegó y habló sobre su familia, y ahí fue la primera demostración, ¿no? Después de ahí la demás gente, y después de ahí empezó a hacer campañas, empezaron a verse milagros, sanidades, prodigios, y después de ahí pues le invitaban pastores, o sea, para que avivara sus iglesias. O sea, quiere decir que en esos años la iglesia estaba muy apagada en lo que era el mover de Dios. O sea, Dios se quería mover, más sin en cambio la gente no se movía, ¿no? Yo creo que por eso Dios supo a quién tomar para cada punto, y en este punto tomó a Woodworth Etter para que, exacto, moviera el Espíritu de Dios. O sea, Dios la usaba, como lo dice ahí, ¿no? O sea, Dios le dijo que cuando ella abriera su boca, o sea, él hablaría por medio de su boca, ¿no? Pero qué padre ha de ser eso, ¿no? Yo honestamente en mi corazón, Dios le hizo una promesa a ella, ¿no? Que cuando ella abriera su boca, él llenaría su boca de todas las palabras, ¿no? Y se cumplió su promesa. Entonces yo quiero invitar a la gente a que realmente pidamos muchas veces esa unción, esa presencia de Dios en nuestras vidas, esas palabras, ¿no? Que Dios realmente llene nuestras vidas con esas palabras, porque en serio nosotros como misioneros muchas veces esas palabras son las que nos alientan, estas historias son las que nos alientan. Muchas veces escuchar esto o ver estos apuntes, dices, wow, o sea, a pesar de las cosas, como la gente siempre ha buscado ese anhelo de la voluntad de Dios en su vida. Y lo más padre es que no he escuchado que diga que ella faltó a alguna voluntad que Dios le pedía, ¿no? Que yo creo que siempre se movió Dios en su voluntad y ella nunca renegó, nunca se quejó, nunca prácticamente fue 100% transparente, Rafa, ¿no? Yo la veo así.
Yo la veo, la verdad, un gran ejemplo de líder de iglesia y vamos a ser reales. Fue una gran avivadora de la iglesia cristiana. O sea, tengo que ser real, honor a quien honor merece. Claro. Obviamente el honor principal pues siempre El se lo va a Señor, llevar el Todopoderoso. Jesús, siempre se lo Señor. lleva a Cristo, honestamente. Pero yo creo que como ella que es mujer, nuestra hermana mayor María Goodwater, yo creo que nos enseña una gran lección y es una lección de obediencia, es una lección de paz, es una lección de amor por las almas, es una lección de milagros, de señales, de prodigios, de que realmente cuando tienes la voluntad de querer cumplir el llamado de Dios en tu vida, pues lo puedes hacer siempre y cuando tú quieras hacerlo. Dios no te va a decir forzosamente que lo hagas, al final Dios cumple lo que Él prometió, ¿no? Claro. Pero Oh, ¿cómo ves, Rafa, todo esto? es maravilloso. De hecho, ahí me llama la atención lo que estabas leyendo de cómo la gente cuando escuchaba el sermón de cuando ella estaba predicando no podían soportar la presencia Sí, del sí, Espíritu no, eso Santo. está Imagínate, fuerte, por sí. el pecado Sí. se sentían indignos. O Sí, sea, qué sí, terrible, ¿no? realmente sí. Es algo que pues también ahorita me acuerdo cuando Dios descendía al monte Sinaí y empezaba a hablar con poder sonando trompetas y relámpagos, todo eso era poderoso. O sea, la gente incluso hasta decía, ya que no nos hable más, que Sí, sí, sí. mejor habla tú directamente diciéndole a Moisés, ¿no? Y nosotros obedeceremos, ¿no? O sea, el Señor es poderoso, francamente es tremendo. O sea, el poder del Señor, nosotros quisiéramos verdaderamente poder vivir eso que ella vivió y otros tantos generales de Dios. Y yo quiero decirles de que todos tenemos esa posibilidad, pero siempre y cuando estemos dispuestos a querer buscar Sí. esa presencia a través de comunión con el Espíritu Santo, en comunión con el Padre, el Hijo, y también la oración Efectivamente. intensa, ¿verdad? Vemos el poder de la oración. Sí, yo creo que Dios hacía grandes cosas con la vida de esos Poderoso. grandes hombres. Yo creo que Dios era súper poderoso. O sea, no es que, aparte de que siempre ha sido Siempre poderoso, ha ¿no? sido. Pero realmente Dios hacía grandes proezas en la gente. O sea, realmente usaba a la gente en el momento correcto, en el lugar correcto y la gente se dejaba. Y o sea, como decía Rafa, y si es real, ¿no? O sea, la gente salía corriendo porque querían aceptar a Cristo. O sea, imagínense esto, qué padre sería que la gente aceptara a Dios en su corazón, que la gente corriera y tuviera esa convicción de pecado, Así que es, realmente... de arrepentimiento. Exacto, ¿no? De esas realidades, porque estamos hablando de los años de 1800, años realmente donde estaba la iglesia en un movimiento, vamos a llamarlo así, pionero en el mover de Dios, aunque anteriormente ya había habido gente, porque hay otro tipo de generales de Dios que son los reformadores, Martín Lutero, John Hus, todos ellos, pero al final te das cuenta que en esa época, en el siglo XIX, como Dios empezó a moverse poderosamente en vidas como Alexander Dowie, como María Goodwater, y ahí también comenzaba también ya el movimiento en la calle de Azusa Street. O sea, como hubo muchos movimientos en un mismo, como que en un mismo descender, ¿no? Vamos a llamarlo así, del Espíritu Santo en la vida de todos. Yo la verdad, honestamente se los digo, a mí me impacta, la Sí, verdad, yo también, y yo creo que me la sien- verdad me siento impresionado. sí, la verdad me siento así como exacto, como dice Rafa, Hoy, cautivado, porque si tremendo, dices, wow. O tremendo sea, el poder a del mí Señor. sí me gustaría ver algo así en mi Ciudad de México, Claro que honestamente. sí, y es posible, Eso sí. lo creemos. Bien, pues vamos a continuar con esta biografía de esta increíble mujer que se llama María Woodworth. Dice así: el ministerio de María Woodworth creció aceleradamente. Miles de personas venían a sus campañas evangelísticas y cada vez crecía más la unción. Empezaron a suceder increíbles sanidades en su ministerio. La gente caía al piso bajo el poder de Dios. María quedaba quieta por varias horas mientras tenía poderosas visiones de Dios. A veces se sacudía, temblaba y rodaba por el piso como resultado de la fuerza incontenible del poder de Dios que se manifestaba sobre ella. Hablaba en lenguas, algo que no se veía en su generación, y ministraba a sus oyentes
el bautismo del Espíritu Santo, 18 años antes del movimiento pentecostal. Por todo esto, a María Woodworth se le conoce como la precursora del movimiento pentecostal. Interesante, no se ve eso. Dice así: muchas personas eran salvas en sus reuniones, inclusive líderes y ministros de las diferentes iglesias. Otras personas eran sanadas milagrosamente, otras caían como muertas al suelo y allí duraban horas. Algunas personas tenían visiones que transformaban para siempre sus vidas y sus familias, venciendo la oposición. Debido al gran impacto de su ministerio y a las manifestaciones emocionales que se veían en sus cultos, muchos detractores empezaron a ridiculizarla, pero ella no se defendía, sino que continuaba con más fuerza, haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. En su concepto, las manifestaciones del Espíritu Santo no eran nada nuevo, sino algo que la Iglesia de Jesucristo había perdido durante mucho tiempo. Y respecto de los detractores decía: cuando las personas no comprenden, persiguen. Como resultado de la persecución, su ministerio creció mucho más. Llegó a predicar en reuniones de más de 25,000 personas y sin micrófono. Imagínate. ¡Qué vocerrón! Uy, tremendo, o sea, es maravilloso, yo digo. Yo creo que... Imagínate esos tiempos, ¿no? O sea, sí, qué poder de convicción, de reunir. No como tanta Dios la gente. respaldaba, ¿no? Sí, y el poder de Dios sobre... No, y vamos a ser reales, o sea, dice ahí un dato. Convocatorias, 25,000 personas y sin micrófono. No, y lo más increíble era cómo la gente podría realmente escucharla, cómo podía realmente entenderla, cómo, o sea, los líderes de iglesia eran totalmente tocados, se arrepentían, cómo las familias eran cambiadas, cómo las visiones en la gente cambiaba sus vidas al mismo tiempo que cambiaba las vidas de sus familiares, de ellos, cómo realmente, o sea, ella se fue moviendo poco a poco, ¿no? En ese detalle, en ese ministerio que Dios realmente le puso, yo creo que en una totalidad, y yo creo que a diferencia de Alexander Dowie y de otras biografías, yo creo que esta mujer fue muy sabia en cómo Dios la usó, o sea, ella sabía para qué Dios la iba a usar y tan no le quiso mover, no que yo aquí extra, no se quiso mover extra. En las cosas de que me están atacando, pues ahora yo voy a contraatacar en lo que los detractores, personas que la atacaban. Entonces ella se mantuvo, como dices, sabiamente y humildemente, yo también agregaría. Sí, y el Señor la respaldó y su ministerio creció. Sí, yo creo que Dios ahí se engrandeció porque al final era gente que ella misma manifestaba esas mismas cosas que Dios manifestaba con la gente, ¿no? O sea, ella caía, o sea, giraba el piso, ¿no? Y esos son datos de gente que la llegó a ver, ni siquiera fue ella que lo escribió. Entonces yo creo que realmente Dios hizo grandes cosas en su vida. Bueno, voy a continuar leyendo. Dice así: pero el enemigo siguió atacando y golpeó con fuerza en su propio hogar. Su marido le era infiel y eso salió a la luz pública durante una cruzada que María realizaba en Oakland, California. Ella decidió abandonarlo y se divorciaron en enero de 1891. Un año después, él se casó de nuevo y comenzó a calumniar públicamente el ministerio de esta sierva de Dios. Pero casi inmediatamente murió de fiebre tifoidea, su ex esposo, en junio de 1892. Una gran muestra del carácter verdaderamente cristiano de María Woodworth se evidencia en el hecho de que, a pesar de la tormentosa relación con su ex esposo, ella asistió al funeral y oró en el servicio. Qué manifestación, qué forma de demostrar humildad, ser, ¿no? ser un cristiano, que dicen, pues
Yo perdono. Yo siento exactamente que había ese perdón, ¿No? ya había perdonado en su corazón a su Sí, yo creo que expareja. más bien fue eso, ¿no? O sea, y luego, o sea, como dice ahí, ¿no? O sea, su marido le fue infiel y salió a la luz pública. Claro. O sea, vamos a imaginar, bueno, vamos a poner el ejemplo real, ¿no? O sea, fue realmente en el momento en donde yo creo su ministerio estaba en el mayor en una de las alturas más álgido, grandes. más alto. Y yo creo que nunca disminuyó honestamente su ministerio, pero está ahora sí que a cierta altura el ministerio o su llamado, y sale esa publicación, pero al mismo tiempo ella en su convicción de perdón, de amor, de cariño, de lo que realmente haría Dios, porque vamos a ser reales, y esta pregunta la hago general, como hombres y mujeres, y nuestras esposas o nuestros esposos, un ejemplo las mujeres, les fueran infiel, pues muchas ya ni los quisieran ver, ¿no? Claro. Ni les interesaría ir a orar, ni les interesaría ir mucho menos al funeral, ¿no? Claro. Y esta mujer realmente lo hizo, y yo creo que esta mujer jamás guardó el rencor que muchas podrían guardar. Así es. Yo creo que Dios hizo grandes cosas en su corazón con ella. Yo creo que Dios la fue preparando desde el principio, pero a mí me entra un dato curioso. Yo no dudaría que hasta Dios le hubiera dicho algo sobre eso, ¿no? Podría ser. Yo no lo dudaría, que entre tanta visión, entre tantas cosas que le dijo, cuántas cosas no le dijo que no han salido a la luz, No sabemos y ni sí, sabremos, exacto, ¿no? Porque simplemente el hecho de querer conseguir un libro de ella no los encuentras, ¿no? Te das cuenta que son datos muy, ¿cómo se podría decir? Ya raros, son muy fáciles ya de no conseguir. son muy fáciles, ¿no? Pero bueno, pues sí, vamos a seguir acá leyendo. Dice: otro hecho que fue controvertido en su ministerio fue cuando en 1890 profetizó que la costa oeste de los Estados Unidos sería destruida por una gran catástrofe. Muchos pastores y ministros estaban a favor de ella y otros en contra. Los periódicos sensacionalistas publicaban todos los días diferentes versiones y muchas mentiras, lo cual instigó a personas violentas que eran miembros de pandillas y empezaron a atacar sus servicios de milagros en Oakland. Sin embargo, a pesar de la burla y el rechazo, su palabra profética se cumplió en 1906, cuando la ciudad de San Francisco sufrió el más grande y terrible terremoto que ha afectado la costa oeste en toda la historia. O sea, vamos a ser reales, Dios le habló y... palabra profética. Y cumplió. Fíjense que esa línea es bien delgada, Rafa, la línea de cuando Dios te habla sobre algo así. O sea, nos vamos a dar cuenta en todo en todas estas biografías que Dios le habló a muchos grandes hombres de esas maneras, realmente, pero en la actualidad sí es... sí, pues hay que ver complicado, que... ¿no? Sí, sí. O sea, aquí vemos cómo ella pues, recibió verdaderamente pues palabra profética, se cumplió. Y en ese tiempo pues también ya saben que siempre la prensa que es amarillista pues ya sabes, ¿no? Empieza a sensacionalizar pues ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Pero cuando algo verdaderamente viene de parte de nuestro Señor, pues se tiene que cumplir. Eso sí, es una realidad, pero sí realmente es increíble, ¿no? Que Dios le habló prácticamente de que iba a pasar algo en la costa oeste, y unos años después pues pasó, ¿no? Y yo creo que muchas veces es la falta de no sé, de oído de parte de la gente cristiana. No sé, quiero hablarlo así, pero bueno. Hay otra partecita que dice: tiempos de refrigerio. 10 años antes, después de su divorcio, conoció a quien se convertiría en su esposo, Samuel Ether, un cristiano fiel, lleno del Espíritu Santo, con quien se casó en 1902. Con este hombre de Dios, María disfrutó la felicidad de un matrimonio cristiano, recibiendo de él todo el apoyo que necesitaba para su ministerio y el amor y cuidado que nunca había tenido. Samuel Ether murió 12 años después de su matrimonio, después de 45 años
de ministerio predicando en campañas itinerantes por todos los Estados Unidos. Dios le dijo que abriera una sede permanente en Indianápolis y ella construyó el templo, que fue llamado Tabernáculo, al lado de su casa. Este templo fue inaugurado en mayo de 1918 y en él ministraría María Goodwater los últimos 6 años de su vida. Entonces, quiere decir que esta mujer, ¿cuántos años vivió? Como 80, más de 85 años. Sí. Más de 80. Sí. Pero sí hay que aclarar que ella todo ese tiempo pues sirvió de lleno al Señor, así que hasta los últimos días de su vida. Yo creo que de esos hombres pocos, yo creo que honestamente muchas veces volteamos y no nos damos cuenta de la intensidad o de lo bonito que puede servir a Dios de tiempo completo. Sí. Ella hace un énfasis ahí, ¿no? Dice, María disfrutó la felicidad de su matrimonio cristiano, o sea, realmente lo que no pudo disfrutar en el primer matrimonio lo disfrutó en el segundo, en el tercero, y al final en el segundo no disfrutó también y en el tercero que fue un matrimonio breve, pero yo creo que Dios la compensó con ese gran hombre, ¿no? Que decía que se llamaba Samuel, un hombre lleno del Espíritu Santo, la amaba, la cuidaba. Entonces realmente te pones a ver y te das cuenta que Dios puede hacer muchas grandes cosas en la vida de la gente cuando estamos dispuestos, pero igualmente, ¿no? ¿Qué parte tan fundamental y tan principal debe de ser existir esa transparencia, ¿no? De parte de nosotros hacia Dios, porque yo creo que si ella hubiera hecho algo malo en su ministerio, o haber lucrado, o haber blasfemado, o haber mentido, o haber hecho algo que no, yo creo que Dios no lo hubiera respaldado así, pero la verdad, tengo que ser real, honestamente me sorprende mucho su forma de cómo es ella, ¿no? Claro. Bueno, dice otro dato, dice, en sus últimos días la llevaron de su casa al tabernáculo, sentada en una gran silla de madera. Ella oraba e imponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Algunos sanaban con su sola presencia. Ella decía que predicaría hasta el fin de sus días, porque es mejor gastarse por Jesús que herrumbrarse. O sea, quiero realmente hacer una pequeña un paréntesis bien grande aquí. Dice que algunos sanaban con su sola presencia. Estamos hablando que se movía Pedro, igual que Pedro, ¿no? O sea, con la sombra. Entonces empezamos a ver por qué le ponían la mujer que movía al Espíritu de Dios. Podemos ver también cómo aquí se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo dijo una vez a sus discípulos, que cosas como las que yo harán, y aún mayores que estas. ¿Qué te parece? Porque yo voy con el Padre. Entonces ahí se ve que pues grandes cosas que Dios hizo, que Dios cumplió en ella. O sea, vamos a ser reales, promesas cumplidas. En esa época Dios se movió muy fuerte en su vida de esta gran mujer, de Goodwater. Realmente fue increíble. El hecho de que la sacaran en una silla no era porque era soberbia, sino porque ya no podía caminar por su edad. Pero, o sea, era increíble que no paraba el querer servir, el querer salir, el querer orar, el querer ver milagros, ver señales, ver prodigios. Yo quiero realmente sembrar algo en la vida de la gente que vea este video de Goodwater. Realmente yo te invito, e igualmente me invito a mí como a mi amigo Rafa y a la gente que vea esto, a que realmente busquemos a Dios como lo hicieron estos hombres. ¿Por qué? Porque realmente nos va a edificar mucho. O sea, esto no es que ellos sean mejor que Dios, pero sí es una buena señal de que nosotros podemos crecer y crear grandes cosas si lo decidimos hacer con la honestidad correcta. Ella vivió adversidades y al final fue una mujer realmente muy sabia, ¿no? Y me sorprende mucho, sinceramente, que fue una mujer tengo dos preguntas reales. Una es, ¿qué Dios le decía en su intimidad?
Y la otra pregunta es, ¿cómo inspiró ella los avivamientos en esa época? Porque fue una gran mujer realmente. O sea, fue una mujer que llegó y impartió la palabra de Dios con una fuerza y un impacto impresionante, Sí. a nivel de llegar a líderes internacionales. O sea, Sí. llegar a mover Su pastores y ministerio líderes creció. que también se movían en un llamado así similar, ¿no? Pero bueno, dice aquí otro dato, dice, a mediados de 1924 murió su hija Lizzie. A pesar del dolor y de su salud deteriorada, María dirigió el funeral. Con este triste episodio, María Goodwater terminó de enterrar a toda su familia, y poco tiempo después, cuando ya había cumplido 80 años, ella misma partió con el Señor a su hogar en el cielo. Hoy es considerada por muchos cristianos como la más grande mujer evangelista en la historia de las iglesias. Algunas declaraciones de la evangelista dice, ¿no?, que los siguientes extractos son libros de un diario que ella escribió, ¿no? Al final, ahorita los decimos en nombre de ese diario porque es un diario que realmente no creo que el libro se consiga tan fácil. Es un libro que se llama Señales y Tiempo, un diario de señales y tiempos, por María Goodwater. Pero prácticamente es triste escuchar eso, don Rafa. Es muy triste escuchar que enterró a toda su familia. Pues sí. Al final, o sea, enterró a sus Todo, esposos, a su hija, esposos, ex finalmente, esposos, sí. enterró a todos y al final enterró Hasta su hija, sí. a su hija, ¿no? Y pues la verdad es bastante cruel eso, ¿no? Y decía, ¿no?, ahí que Sí, pues, había subido al hogar en el cielo, ¿no? Pues imagínate qué hogar tenía ella, ¿no? Ya reservado, ya. es cierto lo que dice Abraham, que no quede duda de que el Señor, Él tiene moradas, está haciendo moradas en el cielo. Claro Hay que sí. ver que verdaderamente existe un lugar de eterno descanso en el cual nosotros vamos a estar, verdaderamente un cielo. Entonces esto es algo que nosotros como creyentes es importante, que nosotros lo que está escrito en la Biblia hay que creerlo, para que verdaderamente esto nosotros nos fortalezcamos a través de las promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Claro que sí. Bueno, sobre el diario de Señales y Tiempos por María Goodwater hay unos pequeños comentarios y uno de ellos dice: una vez estuve orando por la salvación de los pecadores y el Salvador me apareció en la cruz y me habló. Yo puse mi mano sobre su cuerpo mayugado y miré en su cara sonriente y me miré en su cara sonriente. En otra oportunidad estuve meditando acerca del amor de Dios al dar a su Hijo único para que muriera por los pecadores, y acerca del hogar hermoso de que Él estaba preparando para aquellos que le amaban. Y me parecía que estaba flotando y llegando a una ciudad hermosa. Oh, la vista era gloriosa. La vista gloriosa que vi. Nunca pude expresarse. Nunca puede expresarse. Nunca pude expresarla Nunca se puede expresar en una lengua mortal. A lo que al igual y puede ser extraño, pero en el primer pensamiento dice: una vez estuve orando por la salvación de los pecadores y el Salvador me apareció en la cruz, o sea, y me habló. Quiero hacer un paréntesis ahí, es Dios la llevó a la cruz, o sea, Dios la puso en donde Jesús estuvo, no por una onda rara, sino para que ella viera cómo realmente Él, a pesar de lo que había sufrido, sonrió, miró su cara sonriente de Jesús, ¿no? Es increíble. Igualmente, ¿no?, como otra oportunidad, meditando ella como que se preguntaba, ¿no?, cómo Dios pudo dar a su Hijo único, ¿no? Y al final Dios la llevaba flotando sobre una gran ciudad, ¿no?, en una de sus visiones, ¿no? Dice otra parte, dice: en toda mi enfermedad y dificultad, los ministros y la gente vinieron de las diferentes iglesias de la ciudad y tenían una reunión de oración en mi habitación. Ellos oraban en las iglesias por mi recuperación.
Yo estaba dispuesta a morir y a dejar a mi hijita y a mi hijito, sabiendo que Dios iba a proveer por ellos. Pero la obra a la que Dios me estaba llamando surgió delante de mí. Todos estos años Dios me había estado preparando y yo no estaba dispuesta. Me sentí como un gusano delante de Él, ¿no? Prometí a Dios que si Él iba a restaurar mi salud, prepararme y mostrarme la obra, yo iba a intentar a hacerlo. Y empecé a mejorar inmediatamente. O sea, Tuvo sanidad. realmente tuvo una sanidad, sí. Por lo que escucho es que ella, el Señor todavía tenía cosas que hacer en su vida para que se cumpla. Entonces yo me doy cuenta que no importa las dificultades que puedan haber, ya sea de salud, ya sea diferentes tipos de dificultades, el Señor pues nos va a usar hasta que diga, pues ya es el momento en de que partas conmigo, en que te lleve. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que eso es muy real. No, ella le prometió a Dios que iba a seguirlo y que iba a intentarlo, ¿no? Y mejoró Y empezó a mejorar su salud. Entonces, bueno, dice otra parte, dice: yo era muy tímida y atada con mis cadenas en el espíritu del temor al hombre. Cuando me paraba para testificar, yo temblaba como una hoja en el viento y empezaba a buscar pretextos. Oh Dios, manda a alguna persona. Entonces, en una visión, el Señor me hizo ver el abismo sin fondo abierto en todo su horror, y dolor. Allí había llanto, lamento y un crujir de dientes. Uf, qué fuerte. Dice: estaba rodeado por una gran multitud de gente que parecía inconsciente del peligro y sin advertencia iba a caer dentro de un momento en el lugar más horroroso. Yo estaba por encima de la gente sobre una tabla estrecha que llegaba hasta el cielo, y yo estaba exhortando instando a la gente a subir a esta tabla para escapar de aquel lugar terrible. Varios empezaron a venir. Había una hermosa luz resplandeciente encima de mí y yo les animaba a seguir a esta luz, y ellos se fueron directamente al cielo. O sea, imagínense el tipo de visiones que Dios le mostró. O sea, vamos a ser honestos, no fue cualquier visión, ¿no? Yo creo que fueron visiones muy para ella, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? Pero qué bueno que pudo compartir estas cosas, porque definitivamente hay que ver que verdaderamente existe el infierno. ¿Sí? Hay condenación, la existe. Millones mueren y caen sin saber que están en peligro de ser perdida su alma. Entonces vemos cómo ella tenía ese deseo de que fueran salvas, y entonces pues sí hubo gentes que sí fueron salvas, que sí pudieron arrepentirse de sus pecados y creer en nuestro Salvador. Eso sí, la verdad a mí me sorprende mucho cómo Dios le pudo mostrar tantas visiones, tantas cosas a una gran mujer. La verdad me inspira mucho yo creo, a buscar más de Dios, honestamente, a ver realmente que no es por otra cosa, sino para conocer de Dios. O sea, al final esto es para edificar nuestras vidas, claro, para edificar nuestros corazones, para como misioneros realmente ver cómo Dios se movió en la vida de evangelistas como esta mujer, como Dowie, como muchos otros, a pesar de sus errores, cómo Dios los usó, porque Dios los usó. O sea, Dios fue 100% accesible con ellos, más sin en cambio nosotros como humanos fuimos los que pues nos fuimos por las tortas, errar, ¿no? El camino. Sí, exacto. Bueno, en otro punto dice: en todas estas pruebas Dios me estaba preparando y abriendo el camino para la gran batalla contra el enemigo de las almas. Y ahora el gran deseo de mi corazón era trabajar para Jesús. Yo anhelaba ganar una estrella para la corona del Salvador. A veces cuando el Espíritu de Dios estaba discipulando y llamando tan claramente, yo me rendía y decía: sí, Señor, voy a ir. La gloria del Señor venía sobre mí como una nube y se sentaba y me sentía como transportada por cientos de millas y puestas en un campo de trigo.
donde las espigas estaban, y cayendo todo alrededor de mí. Fui llena del celo y poder, y sentí como si pudiera pararme ante el mundo entero y, exhortar a los pecadores moribundos. Me parecía que tenía que dejar todo e ir al instante. Entonces Satanás entraba con una gran inundación y decía: bien bonita te verías predicando un buen blanco para todo el mundo que se burlara de ti. Dice, bien bonita te verías predicando un buen blanco para que todo el mundo se burlara de ti, ¿no? Ahí está una de las dardos de fuego, Sí, un ¿no? ataque, ¿no? Sí, Diciendo, o sea, ¿cuántas veces, no? Yo sí, creo que nos pasa a todos cuando vamos a evangelizar así algún es, lugar o a sí, predicar sí, algún cierto. lugar, y de repente Dios te dice, más bien no Dios, ¿no? Acá Satanás te dice, ¿no? Así como que, sí, Tú no ajá, eres o sea, apto, tú no eres apto, ¿no? Estás una- todo manchado, ¿no? Una manera de descalificar y lo peor creérsela, ¿verdad? Exactamente. Yo imagino que han de haber personas en las cuales han de haber pasado por estas pues voces pero del enemigo, y en las cuales que si se la cree, pues imagínate, ¿no? Sí, claro Ya que no sí. avanza esos planes que tenía Dios para esa persona, ¿verdad? No, y eso es real, o sea, Entonces, yo, cuidado. siendo honesto, Cuidado con soy escuchar muy, esas voces. sí, siendo honesto es muy un realismo muy fuerte, muy latente. Yo creo que como misioneros o evangelistas o gente que estamos en todo esto de lo que es la iglesia, yo creo que sí hay que cuidarnos mucho de ese tipo de observaciones, voces. de voces. Yo creo que cuidar la humildad, el corazón, el Confiar. por qué servimos, ¿no? Confiar en el Señor, porque Exacto. francamente es algo que podría ser lo mejor que uno podría hacer, es eso, confiar en Cristo. Exacto. Hay otra parte donde dice, tú sabes que no puedes hacerlo. Entonces yo pensaba en mi debilidad y decía, no, por supuesto que no puedo hacerlo. Entonces yo entraba en la oscuridad yo entraba en una oscuridad y desesperación. Deseaba escapar de Dios o deseaba morir, pero cuando empezaba a ver las cosas de esta manera, que Dios sabía todo sobre mí y Él era capaz y estaba dispuesto a calificarme para la obra, entonces yo le pedía que Él me calificara para la obra y le pedí a Él que me calificara. O sea, es extraño eso, pero al final yo entiendo eso como ella se sentía como en una oscuridad de pecado, Claro. una oscuridad un poco complicada. Pues sí. Pues sí, realmente era eso de lo que decía ella prácticamente. Yo creo que ella se sentía en una oscuridad muy grande de pecado, de errores, y al final de cuentas ella en su clamor a Dios le decía, ¿no? Pues tú califícame si soy capaz de hacer tal obra, ¿no? Y califícame para la obra, y al final, o sea, ella hacía mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, califícame. Realmente, pues tú sé quien me guíe, quien me ayude y realmente quien me lleve a hacer lo correcto. Yo creo que eso es lo que muchas veces debemos hacer todos, como cristianos. Soy honesto, yo creo que debemos de hacer eso de que pidamos esa calificación, ¿no? De parte de Dios. No por otra cosa, ¿no? Es decir, yo saco 8, tú 6, no. Pero yo creo que sí esa calificación de lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros, quiere hacer en nuestra vida, quiere realmente edificar o transformar, ¿no? Al final yo creo que esto es prácticamente, pues sí, querer realmente buscar agradar a Dios. Claro, totalmente ¿No? de acuerdo. Sí. También hay que ver que ahorita esto que leyó Abraham es de que es algo común, de que haya esas luchas internas, Sí, pues tanto sí. en la cabeza como en el corazón, esas descalificaciones, ya que pues ya vemos que incluso el mismo Moisés, ¿no? Cuando se le dio ese llamado de libertar al pueblo israelita cuando Bien. estaba en Egipto, cuando eran esclavos, pues él decía, no puedo porque soy tartamudo y Sí, sí, sí. me pongo, o sea, empezó a, Sí, realmente así. o sea, cualquiera, porque pues hay que ver que eso es normal, o sea, pero si confiamos en el Señor Jesucristo, Él nos respalda, pero de una manera poderosa. Sí, Todos exacto. que creíamos en Él. Eso sí. Bien, voy a continuar leyendo ahora a mí.
de esta maravillosa mujer. Dice así: deseo que el lector comprenda que en aquel tiempo yo tenía una buena experiencia, un corazón puro, estaba llena del amor de Dios, pero no era calificada para la obra de Dios. Yo sabía que no era nada sino un gusano. Dios quiso tener a un gusano para trillar una montaña. Entonces le pedí a Dios que me diera el poder que les dio a los pescadores de Galilea, que me ungiera para el servicio. Vine como una niña pidiendo pan. Le busqué. Dios no me decepcionó. ¿Qué te parece? Tremendo. O sea, No, pues ella es pidió ser verdaderamente usada por Dios y así es, Dios la respaldó. claro, claro, totalmente. No podía decepcionar a una sierva suya, ¿verdad? Más que es para trabajar para su obra. Sí, sí, sí. Bueno, más adelante dice: el poder del Espíritu Santo bajó como una nube. Fue más brillante que el sol. Fui cubierta y envuelta por ella. Fui bautizada con el Espíritu Santo y fuego y poder que nunca más me dejó. Fue como un fuego líquido y los ángeles estaban todo alrededor de mí en fuego y gloria. Quiero decirles que cuesta trabajo leer eso. En serio, es muy fuerte, prácticamente como para llorar. O sea, yo quiero decirles que esto que ella experimentó es algo pues, poderoso, pero verdadero. Entonces, wow, yo siento que es tremendo esto, el poder del Señor. Amén. Es maravilloso. Sí. Bueno, voy a continuar. Dice así: pensé pasar por unos estudios y prepararme para la obra, pensando que el Señor haría que mi esposo y la gente estuvieran de alguna manera dispuestos a dejarme salir y hacer la obra. Pero no podía concentrar mi mente en los estudios. Todo parecía vacío y vano, y yo estaba inquieta e incómoda. El querido Salvador se paró a mi lado en una noche en una visión y me habló de cara a cara y me preguntó qué estaba yo haciendo en la tierra. Me sentí condenada y dije: Señor, voy a trabajar en tu viña. El Señor dijo: ¿cuándo? Y yo respondí: cuando esté preparada para la obra. Entonces el Señor me dijo: ¿no sabes que mientras tú te preparas, las almas están pereciendo? Anda ahora y yo estaré contigo. Wow, maravilloso. Pues sí, o sea, yo creo que muchas veces eso es algo que realmente no es muy entendible, pero lo veo como dice el Salmo, bueno, en la Biblia que tengo de estudio, en el Salmo 40, ¿no? Que dice: sí, espera con paciencia la voluntad de Dios, pero mientras sigue trabajando, sigue haciendo las cosas, sigue esforzándote, sigue leyendo, sigue orando, sigue predicando. O sea, realmente yo creo que aquí Dios le dijo: ok, me da gusto, está chido, pero síguele. Sí, hay que ver que almas se pierden. Exacto. Entonces eso fue lo que el Señor hizo, o sea, le hizo ver a ella. Exacto, la necesidad sí, de que del prójimo. Sí, dice: anda, yo estaré contigo. Qué hermoso es poder escuchar eso. Sí. Yo estaré contigo. Es una manera en la cual da al Señor un aliento. Un aliento, sí. No temas, estoy contigo. Eso yo podría hacer un paréntesis. Yo he escuchado esa voz. Yo quisiera poder escuchar más la voz del Señor y pues ha sido muy breve. O sea, frases como esas pequeñas. No temas, yo estoy contigo. Entonces, bueno, es algo que hay que continuar y pues yo confío en que el Señor seguirá dando más mensajes, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, voy a continuar. En la lectura dice así: le dije que yo no sabía hablar a la gente, yo no sabía qué decir, y ellos no me iban a escuchar. Jesús dijo: tú puedes decir a la gente lo que el Señor ha hecho por tu alma. Háblales de la gloria de Dios y del amor de Jesús. Dile a los pecadores que se arrepientan y que se preparen para la muerte y el juicio, y yo estaré contigo. Yo seguía haciendo excusa tras excusa,
Y Jesús siempre respondía, anda, y yo estaré contigo. Entonces Jesús dijo una vez más, anda y yo estaré contigo. Yo lloré, Señor, iré, ¿a dónde debo ir? Y Jesús dijo, anda acá, anda allá, donde quiera que haya almas que perecen. Alabado sea Dios por su maravillosa bondad al revelar su palabra y su voluntad de una manera tan maravillosa a una tal pobre, débil gusano del polvo. Yo vi más en aquella visión de lo que podría haber aprendido en años de estudios duros. Alabado sea su santo nombre. Yo vi que no debía depender de nada de lo que yo podía hacer, sino que tenía que buscarle a Él por poder y sabiduría. Wow. Está fuerte. Maravilloso. El poder del Señor es grande. Hay que ver también que no necesitamos que pasar por doctorados y congresos y estudios y pasar años haciendo todo esto porque pues hay que ver que almas se pierden. Hay que tener ese corazón de servir y pues el Señor respalda. Él pone palabras en nuestras bocas. No, yo creo que nos hace ver algo bien real, ¿no? ¿Cuántas veces nos preocupamos por otras cosas, no? En vez de por la gente, ¿no? ¿Cuántas veces nos preocupamos por, si quieren verlo así, hasta porque, no sé, ¿cómo se dice? Nos jubilen en nuestro trabajo. Sí, para servir al Señor. ¿Cuántas veces nos preocupamos por los dineros para viajes misioneros? ¿Cuántas veces nos preocupamos por la economía, por una casa, por un carro, por una familia, por unos hijos, por una esposa, por el agua, por la luz, la cosa es por postergar el teléfono? los tiempos Ahora sí que el proyecto que Dios tiene para nosotros es muy diferente, ¿no? Para lo que realmente nosotros hacemos y los peros que ponemos, porque es una realidad bien real que como cristianos tengamos ese corazón para decirle a Dios, espérame tantito, ¿no? Y yo creo que a mí, en lo personal, me deja mucho que desear ahorita esta mujer, Woodward Ether, me deja... Yo creo con esa semilla de decir, creo que hay que ser más humildes, más sencillos, gente de mayor oración, gente que busque más a Dios, gente que realmente ame más a Dios y que al final seamos gente muchísimo más íntegra, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Pero pues igual, prácticamente, Rafa, ¿tú qué opinas? Pues definitivamente tiene mucho que ver el estar dispuesto, totalmente entregado a servirle al Señor. Como Isaías cuando él dijo una vez, aquí estoy, envíame a mí. Creo que eso también tenemos que tenerlos todos nosotros los creyentes, los cristianos, que sea una manera de que 1001 pretextos pueden haber y aún más uno le puede seguir buscando y puede decir al Señor, ¿hasta cuándo me vas a servir? Una vez escuché un relato de una persona, de una mujer cristiana que escuchó voz audible del Señor que le dijo, bueno, ¿hasta cuándo me vas a servir? Imagínate, ¿no? O sea, qué fuerte. Sí. Entonces, yo deseo francamente no pasar por esa situación de estarme haciendo el pato, ¿no? Sí. Y pues adelante, o sea, hay que estar trabajando para la obra del Señor y pues que el Señor nos use verdaderamente. Entonces, yo siento que todos tenemos esa oportunidad de servirle al Señor, pero sí tiene que haber una convicción y verdaderamente ponerse así, haz tu voluntad en mí, Señor, y no se haga mi voluntad, porque no pueden haber dos voluntades en un solo cuerpo. Sí, exactamente. Yo creo que a mí me queda muy claro algo ahorita, que yo creo que hace falta mucho más amor por las almas, hace falta mucho más compromiso, hace falta mucho más esforzarnos por otros. Y qué mejor ejemplo que realmente pues decir, ¿no? Que esta mujer, Woodward Ether, fue, yo creo, y es un gran ejemplo para muchos.
Yo honestamente le doy gracias a Dios por su vida de ella, le doy gracias a Dios por permitirme un día acercarme a los pies de Dios. Yo le doy gracias a Dios por permitirme tener errores como joven, aunque ya soy casado, pero en aquellos años que estaba más joven. Yo le doy gracias a Dios por permitirme conocer a Rafa, por el día de hoy poder ser misionero o evangelista, por el día de hoy poder tener una casa y poder tener amigos que al final son para edificar mi vida. Yo en lo personal agradezco a Dios por todo y por realmente poder, pues sí, tener ahora sí que esa visión de parte de Dios en mi corazón, o ese anhelo de querer decir, compartir una vida como la de esta mujer. Claro, de acuerdo, es bueno. ¿Usted qué opina, don Rafa? Pues gracias a Dios por esto. Ahora sí que en mis oraciones está eso: Dios, te quiero servir, aquí estoy. Y yo digo que este es un momento en el cual pues se está viendo cristalizado esto, el poder servir como misionero, el poder ir a lugares pues tan hermosos y llenarnos de experiencias tan maravillosas, el estar aquí, esta oportunidad de poder compartir en un video, o sea, a través de pues de estos medios que pues están tan de moda, que son tan útiles, ¿verdad? Claro que Mi sí. deseo es de que también sean experiencias enriquecedoras, que puedan llegar a tocar almas y que transformen nuestros corazones y tengamos un deseo genuino y auténtico por servir a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí. Pues bueno, vamos a despedirnos con una oración realmente, y si alguna persona de aquí fuera nuevo o no conociera y por X o Y está escuchando este mensaje, mira, pues ten la tranquilidad de que Dios por algo te está llevando a escuchar esto, y te puedo asegurar a que Dios es el único que va a reafirmar tu vida y tu corazón, y que Él te puede llevar a donde tú lo desees, ¿no? Pues vamos a despedirnos orando como lo hacemos por costumbre. Vamos a orar un poco. Gracias, Señor Jesús, por esta noche tan hermosa, por la vida de Rafa, por mi vida, Señor. Gracias por la vida de todas las gentes de México, Señor. Gracias por la vida de aquellos hombres que ahorita, a pesar de las adversidades, de que está lloviendo, Señor, siguen ayudando a muchos otros, Señor, en estas situaciones de derrumbes, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo caiga sobre ellos, Señor, caiga sobre esa gente, que haya milagros, señales, prodigios, sanidades, Señor, que se levanten los muertos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos y confiamos y creemos que la palabra es eficaz, es viva, Señor, porque tú vives y siempre has reinado, Padre hermoso. Confiamos en ti, confiamos en tu misericordia, y confiamos en que tu gran amor y tu gracia y tu espíritu con fuego, Señor, caerá sobre cada vida de cada humano en esta parte de este planeta, Señor. Padre, te pedimos un amor sobrenatural sobre nuestros gobernantes. Te pedimos que derrames gracias sobre cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que cuides a nuestros amigos, Señor, que están en las sierras, que están pasando situaciones difíciles, que están pasando, Señor, adversidades como familias, Padre. Te pedimos por aquellos mártires, Señor Jesús, en países. Te pedimos, Señor, por misioneros que están ahorita, Señor, en África o en Nepal o en Afganistán o en Egipto o Corea del Norte. Esas gentes que están dentro de los reclusorios, te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos un avivamiento fuerte, y que en el nombre de Jesús hayan milagros, señales y prodigios. Te pedimos tu palabra eficaz y viva sobre ellos. Te pedimos una generación restaurada y renovada y llena de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tu gran amor y tu cariño siempre esté con todos nosotros, y que nos guarde en las noches siempre, Señor Jesús. Te pedimos por nuestras familias que no han conocido de ti, Padre, y por esas personas que están ahorita sin un techo, Señor, y sin qué comer, que tú pongas ángeles que los alimenten, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nos despedimos. Yo soy Abraham Y Rafael. y vamos a estar subiendo otro video. Les vamos a dar un detalle de quién es. Se le dice el avivador de Gales. Es una historia de un hombre muy muy poderoso, Rafa. Fue un hombre muy usado, pero nos enseña una gran lección.
de administración en el aspecto espiritual del ministerio. Pero buenas noches, cuídense Buenas noches. y Dios los bendiga siempre. Hasta luego. Sigan al pendiente, estén al pendiente de estas biografías que son enriquecedoras. Exactamente. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches. Bye.